¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes del acontecer nacional e internacional. Oigan, pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado desde que iniciamos este largo periplo rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio, en donde, como les hemos dicho ya en otras ocasiones, hay miles de cargos en disputa? Entre estos, la silla del Águila, el Congreso de la Unión, la Jefatura de Gobierno, el Congreso de la Ciudad de México, las alcaldías, 8 entidades más en disputa su gubernatura, cabildos locales, municipios, en fin. Pues si nos basamos en cuestión de las encuestas para la jefatura de este país, me refiero a la titularidad del Poder Ejecutivo, no ha cambiado nada, no ha pasado absolutamente nada. Después de campañas sucias, de dimes y diretes, de mentiras, de acciones sumamente reprobables por parte de la oposición, de millones y millones y millones de pesos, de dólares gastados, Claudia Sheinbaum continúa inamovible en el primer lugar. Y hablo de hace ya varios meses porque estoy tomando en cuenta desde que los diferentes medios y las encuestas comenzaron a nombrar a Claudia Sheinbaum junto con Marcelo Ebrard, junto con Adán Augusto, Ricardo Monreal, ¿no? Gerardo Fernández Noroña, y se le agregaban personajes como Beatriz Paredes, como Krill, como Xochitl Gálvez, como Kenia López Rabadán, como Luis Colosio Jr., como Samuel García, en fin, ¿no? Personajes que se suponía podrían estar en la boleta presidencial. Y desde ese momento, Sheinbaum siempre ha encabezado las encuestas. Hay una constancia que desde hace mucho tiempo no se veía. En el caso concreto del 2018, hay que recordar que había medios completamente truqueados, completamente pagados, que ubicaban a Andrés Manuel en el tercer lugar de los números de las encuestas, lo cual obviamente tenía otra finalidad, porque conforme fue avanzando el ejercicio, entramos a los terrenos, digamos así, legales, ¿no? Ya de las precampañas y campañas, López Obrador dio el vuelco en las encuestas y nunca más lo volvieron a bajar. Bueno, ni siquiera lo vieron de cerca la espalda. Y es ahí donde uno se pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la causa en realidad de que se presente un fenómeno de esta naturaleza? Hemos tenido tres factores, para ser exactos, respecto a lo que sucede al interior y al exterior de la candidatura morenista. La figura de Andrés Manuel López Obrador, presidente de este país, la candidata de oposición, ¿no? Y el frente que apoya a esta última candidatura. Comencemos por el principio, si les parece bien. ¿No ha cambiado por la figura de Andrés Manuel López Obrador? Sí, en lo personal así lo considero. Andrés Manuel López Obrador es un presidente muy popular, es un presidente que mantiene un nivel de aceptación alto, es un presidente que tiene a un sector del país completamente de su lado, es un presidente que ha creado la corriente política del obradorismo, es un presidente que sin duda alguna el hecho que él vaya de la mano con la candidata de Morena y que se hable de una continuidad como tal, hay que ser muy claros. Por supuesto que es un respaldo. Ahora, ¿se explica exclusivamente con esto? No, definitivamente no. Aquí es donde entramos entonces al terreno de la oposición. Xochitl Gálvez era la mejor candidata realmente de este Fuerza y Corazón por México desde la óptica de aquellos que le compraron a López Obrador esta, esta idea de que Xochitl los atemorizaba. Sí, por lo que hemos explicado, una mujer de origen indígena, este, chaira, ocurrente, dicharachera, grosera, en fin, para la gente que encabeza Fuerza y Corazón por México, me refiero a sus verdaderos líderes, a los empresarios como Claudio X González, es la imagen del ciudadano y ciudadana de a pie en México. Por lo tanto, era mejor poner a Xochitl para que enfrentara directamente a la candidatura de Morena, ¿no? En ese momento ya encabezada por Claudia Sheinbaum, con la intención, por supuesto, de granjearse a ese sector de la población. Es decir, confiaban de que Xochitl iba a ser capaz de penetrar el voto duro de Morena, pero sobre todo a aquellos que sin ser
totalmente morenistas tuvieran una inclinación al centro izquierda. Sin embargo, aquí hubo un problema claro. Para esa tarea en particular, que era determinante, Gálvez no era la mejor opción. Y queda claro, el voto anti-López Obradorista ya lo tenía. Y de ahí precisamente surge toda esta falacia del fenómeno Xóchitl. El fenómeno Xóchitl fue un invento. Jamás Xóchitl Gálvez creció más allá de ese 30% esperado. Aquí en nuestro canal, diferentes personalidades lo dijeron. Lo comentó Luis Guillermo Hernández, lo comentó Abraham Mendieta, lo comentó Manuel Hernández Borbolla, lo comentó incluso en su momento José el Monero Hernández, que en realidad Xóchitl había crecido como la espuma en un escenario en donde estaban sus seguidores, en donde los corifeos conductores que la alababan, que la destacaban como la personalidad que iba a confrontar a la 4T, pues contaban con el rating y el target de los anti-López Obradoristas, que en ese momento parecían muchos. ¿Por qué? Porque no estaban aglutinados. Por eso cuando marchan con la famosa marea rosa y logran esa estructura, pues por supuesto que da la impresión de ser un movimiento, ¿no? Un movimiento que puede competir, pero en realidad, como se los decíamos en alguna otra ocasión, ¿no? Ustedes simple y llanamente piensen cuánta gente acudió a la Marea Rosa, 1 millón de personas, Iztapalapa son 2 millones. Es decir, eran los mismos de siempre. La pregunta siempre fue, ¿quiénes de los que anteriormente habían marchado en contra del obradorismo repetían y cuántos eran los nuevos? Y si nos basamos en encuestas, eran muy pocos. Es decir, el discurso de Gálvez convenció a muy pocos desde el inicio. Si esto le agregamos, entonces, ¿cuál fue el error ahí? Ese, tratar de convencer al voto duro de Morena. Porque para convencer al votante enojado con Morena, al votante decepcionado con Morena, al votante indeciso, pero que no es de derecha, tenías que buscar a una política de izquierda o que presuntamente fuera de izquierda. Y ahí la mejor opción era Beatriz Paredes, sin duda alguna. El punto de Paredes es el mismo, ¿no?, que hemos comentado, es priista. Y perdón, cargar con esa lápida llamada el PRI, pongas a quien pongas, sale en desventaja. Porque hoy por hoy el PRI es el partido más repudiado de toda nuestra historia. Pero aún así, me parece que Paredes hubiera, sin duda alguna, dado una contienda mucho más interesante de la que ha dado Xochitl Gálvez. Porque Xochitl Gálvez como candidata siguió siendo dicharachera, siguió siendo grosera, siguió siendo infantil, características que en un principio les fascinaban a sus seguidores, pero conforme pasó el tiempo comenzaron a cansar. Y no solamente a sus seguidores, comenzaron a generar una reacción negativa en los que no eran seguidores de Xochitl Gálvez y que tampoco eran seguidores de Morena. Entonces, ese target tan deseado lo comenzaron a perder por las mismas virtudes que supuestamente tenía esta candidata. ¿Qué fue lo que pasó? Nos presentaron entonces a una Xochitl mejor vestida, a una Xochitl con un discurso más estructurado, pero que a decir de sus seguidores como Guadalupe Loaesa, no tenía la esencia de Xochitl Gálvez, es decir, no le daba gusto absolutamente a nadie. Empezamos a ver cuestiones como los chicles, empezamos a ver cuestiones como las contradicciones, los conflictos de interés, que se cae de la silla, que sale brincando por todos lados, que se pone máscaras de dinosaurio. ¿Con qué nos topamos? Entonces, ¿es por Xochitl? Sí, en parte es por Xochitl, pero yo creo que la gran razón por la cual las encuestas no se mueven, más que las que son pagadas por el PAN, en donde, insisto, ahí ya el Massive Caller ya Xochitl ya ganó, ya ni que haya elecciones, ahí ya arrasó completamente. Este, el problema se llama PAN y PRI. El problema se llama Claudio X González. El problema se llama Claudio X Padre. Es decir, los empresarios y los líderes de estos partidos políticos, quienes de una manera u otra nunca entendieron o no han entendido y no quieren entender al votante actual. Le apuestan a la memoria corta del mexicano y mexicana. Le apuestan a regresar a lo que había antes del 2018 porque para ellos
Andrés Manuel López Obrador fue un accidente histórico, sin alcanzar a comprender lo que significa López Obrador para millones de personas que se sienten representadas por él. Y a partir de ese error estratégico, de ese error de origen, es que comienzan las contradicciones en la campaña de la oposición. Es que cada declaración que haga Gálvez se cae por su propio peso, porque en su propio equipo de campaña la desacreditan y la desmienten. Vea usted tan solo lo que fue esta semana, para este día, ya ni siquiera esta semana, este día, ¿no? Por ejemplo, Jesús Zambrano, Marco Cortés y Alejandro Moreno dieron una conferencia, bueno, estuvieron en un evento juntos, ¿no? Y en este evento, de verdad, cuando uno los escucha hablar, te quedas pensando y dices, estos tipos creen que uno es idiota, perdón, de verdad, creen que el electorado es tonto. Y esa es una de las principales características de la oposición, su enorme soberbia, el negacionismo basado en una petulancia ordinaria, por decirlo menos. Marco Cortés en este evento dice, la corcholata del presidente pasó a ser tapadera del presidente y claramente es una narcocandidata. Es lo que dice Marco Cortés. Uno, permítame un segundito. Déjeme ir a otra declaración del señor Marco Cortés. Genio, de la política. Usted recuerda, paréntesis, cuando Marco Cortés dijo, no queremos a ninguna corcholata rechazada del proceso de Morena. Y cuando quedó fuera Ebrard, dijo, si viene Ebrard, bueno, que venga, pero vamos a estar muy pendientes. O sea, querías o no querías a ninguna corcholata. Y después se aventó un rollo Marco Cortés bien maquiavélico de que López Obrador había puesto a Ebrard para perder y que entonces lo iba a mandar a la oposición como caballo de Troya para que desde la oposición Ebrard derrumbara todos los cimientos de la misma, cuando son ellos los que lo han hecho, no han necesitado ayuda de nadie. Yo coincido en eso con Fede Bonazo en el sentido de que parecen agentes de la 4T. Parece de verdad que esta gente trabaja para la 4T. Pero bueno, Marco Cortés acusó al gobierno de México de querer robarse las afores de los mexicanos el día de hoy. Dijo, es un llamado de alerta para todos. Y finalmente señaló que Morena saca a personas de la cárcel para ser los candidatos y se refirió a Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas. Bueno, las contradicciones de estos tres pronunciamientos de Marco Cortés. Cuando él habla de narcocandidatos, hay que recordarle que el único funcionario de alto nivel que está en la cárcel por vínculos con el narco fue de un gobierno panista y fue Genaro García Luna. Hay que recordarle, por supuesto, que varios de los vínculos del crimen organizado en este país se fortalecieron durante las gestiones panistas, tanto la de Fox como la de Felipe Calderón Hinojosa. Hay que recordarle que para la opinión pública, un narcopresidente se llama Felipe Calderón Hinojosa. Y si vamos más allá, la candidata que se reunió con Felipe Calderón y habló de replicar métodos de Felipe Calderón y que además le ofreció a la derecha norteamericana repetir la estrategia de seguridad de Felipe Calderón, que es la estrategia de los Estados Unidos en esta falsa guerra contra las drogas, es Xochitl Gálvez. Entonces, si hablamos de narcocandidatas, la primera narcocandidata es Xochitl Gálvez. Por lo tanto, el argumento de Marco Cortés se cae sola. Aquí nos dice Marco Cortés, saca de la cárcel a personajes para ser los candidatos. Yo estoy de acuerdo que Eugenio Hernández es, junto con Erubiel Ávila, personajes que generan desprestigio y que nada ayudan a la alianza de Morena con otros partidos. En nada. Esa es la verdad. Son personajes que deberían de estar en la cárcel, efectivamente. Efectivamente, guárdelo. Ahí coincido con Marco Cortés. Deberían de estar en la cárcel. El problema y donde se le cae completamente el discurso Cortés es cuando ellos apoyan a Francisco García Cabeza de Vaca, cuando ellos apoyan a Ricardo Anaya, dos personajes que están buscando la impunidad que te da precisamente el fuero como senador y como diputado, respectivamente, y que están acusados Ricardo Anaya de corrupción, lo vamos a profundizar después, y pues en relación al Pemex Gate, no, perdóname, al tema de la reforma energética, al tema de la reforma energética, Ricardo Anaya y Francisco García Cabeza de Vaca, no, señalado de vínculos con el crimen organizado. Entonces, estos dos personajes que, por cierto, no han puesto un solo pie en suelo mexicano desde que se les acusó, están en Estados Unidos, pues son candidatos de la alianza. Entonces, ¿cómo criticas a Eugenio Hernández, que es criticable hasta los poros,
Cuando tú tienes tus propios muertos en el closet, ¿dónde te queda tu credibilidad? No la tienes, no la tienes. Tres, cuando nos dice el gobierno quiere robarse las Afores. A ver, este tema de las Afores, ya lo explicábamos el otro día, no hay nada de robo, ni mucho menos. Sí se tiene que dilucidar mejor, discutir mejor y especificar mejor de lo que se aprobó el día de hoy para que no haya ningún tipo de dudas en torno a las cuentas activas y no activas. Y sobre todo, se tiene, por supuesto, que explicar mejor a la ciudadanía. Y vamos a hacer pronto un ejercicio de ello. Pero a lo que yo voy es, ¿usted cree que con todo el bagaje que tiene López Obrador, se va a aventar una reforma en la que le demuestren que se quiere robar el dinero de los trabajadores, cuando esto le podría generar un voto contrario de inmediato? Por supuesto que no. Aquí el tema es, el pleito de fondo es la derecha, representada por las Afores, y el gobierno de López Obrador, que dice por qué van a manejar las Afores los réditos y el dinero de cuentas inactivas. ¿Por qué se las tiene que quedar la empresa cuando pueden ser, como dijo el presidente, sudadas por el gobierno? ¿Por qué se van a quedar con un dinero que nadie ha reclamado una empresa privada o empresas privadas? ¿Por qué? Porque Cedillo se los permitió. Ajá. Entonces, perdón, Cedillo y después creo que fue otra de Calderón, ¿no? Fue 97, 2007, las reformas a las Afores. Entonces, a lo que voy es, y tú en tu equipo de trabajo tienes precisamente a el señor José Ángel Gurría, que fue parte medular de esa reforma en torno a las pensiones. Y tu equipo de campaña presidencial es asesorado por Max Cortázar, Santiago Krill, quienes estuvieron de una u otra manera metidos en ese tema de las pensiones. Entonces, y de ahí nos vamos a, bueno, Jesús Zambrano lo ignoramos, no, no tiene caso. No, aquí viene un temazo que de verdad, yo hoy por hoy se los digo, yo no podía pararme de reír. Y tiene que ver porque el PRI, ¿no? El PRI, en este evento, el señor Alejandro Moreno, que dicho por Xóchitl Gálvez es un cabrón, abiertamente anunció que se denunció penalmente a Erubiel Ávila, ex gobernador del Estado de México, por los delitos de peculado y desvío de recursos por 1.365 millones de pesos. Ya presentamos la denuncia penal. También anunció que se denunció penalmente a Raimundo Martínez, exalcalde de Toluca. En esta conferencia de prensa denunció que Morena está sacando delincuentes de la cárcel y poniendo operadores en cambio de impunidad. ¿A qué me río? Bueno, de entrada, insisto, Erubiel Ávila es un tipo que solamente va a traer desprestigio. Ya respondió, ya dijo que Alito está enojado, pero aquí el tema es, lo están denunciando los mismos que lo arroparon en ese momento en que desvió el dinero y lo defendieron a ultranza de las críticas. Es decir, se están dando un balazo en el pie porque si se investiga, pues igual y por ahí aparecen los priistas dándole cobijo a Erubiel Ávila. Entonces yo no justifico a Morena con esta alianza y con la de Hernández para nada, pero no creo que tengan autoridad moral ni cara, ¿no? Estos personajes para salir a hablar de esta forma, ¿no? Y quererse poner ahora el papel de héroes con lo que están haciendo simple y llanamente es una revancha. Entonces, la realidad es que la campaña de Xochitl Gálvez no crece, y ahí están simplemente los números, déjeme decirle. Fíjese, a 48 días para la elección presidencial, lo que es los famosos polls, es decir, este ejercicio que se hacen tomando en cuenta varias encuestadoras, nos señalan que Claudia Sheinbaum tiene una preferencia superior de 28 puntos, es decir, le lleva 28 puntos a Xochitl Gálvez. Ya por la mañana les decíamos qué tendría que hacer o esperar Xochitl Gálvez para tratar de acortar esa distancia, pero no va a pasar. Y no va a pasar simple y llanamente porque el equipo que tiene Xochitl Gálvez alrededor, los partidos que integran este frente opositor, dan pena ajena. Xochitl Gálvez nos la quisieron vender como una candidata ciudadana, cuando obviamente fue candidata a gobernadora, a delegada, a senadora por el PAN. Por lo tanto, ¿qué esperaban? Como dice Viri Ríos, que solamente recordábamos la historia de su dura infancia. Por favor, ¿no? ¿Qué estaban esperando? ¿Qué estaban esperando cuando Xochitl Gálvez habla a favor de los pobres, pero ante los empresarios acepta cada una de las exigencias de estos, particularmente en cuestiones como los programas sociales? Xochitl, como el PRI, el PAN y el PRD, es totalmente acomodaticia. La estrategia que han llevado a cabo los partidos de oposición ha sido un verdadero desastre. ¿Por qué? Porque, insisto, pensaron que la gente éramos tontos. Y tonto es quien cree que el otro
es tonto. Si les gustó el video, pulgar arriba, ya lo saben, likeenlo, coméntenlo, nos ayuda muchísimo. Compártanlo, por favor. Denle a la suscripción, suscríbanse, ya somos 132,000. Muchas gracias de verdad por todo su apoyo, por toda su querencia. Y ya lo sabe también, denle a la campanita para que esté pendiente de nuestras publicaciones. Nos vemos al ratito con otro análisis político, por supuesto. Por lo pronto, como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Y si hay chance, échenos super chat, super gracias. Yo, como siempre, les agradezco.